Estamos hoy día con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre Proverbios, el libro del Antiguo Testamento. Padre, ¿qué es el libro de los Proverbios? Estamos dentro de la literatura sapiencial, por lo tanto, dentro de ese conjunto de libros que nos quieren transmitir sabiduría, que nos quieren transmitir un conocimiento para la vida, para una vida que agrada a Dios y hace bien a los demás. Y el libro de los Proverbios, como su nombre lo indica, es un conjunto de máximas, de refranes, que nos permiten reflexionar y nos permiten también encontrar el sentido a la vida, sabiendo que la vida tiene sentido cuando obramos el bien. ¿En qué época se escribió el libro de los Proverbios? Buena pregunta, porque en realidad la sabiduría en Israel se va desarrollando a lo largo de su historia. Por lo tanto, el libro de los Proverbios va recogiendo esa sabiduría del pueblo de Dios. Por lo tanto, hablamos de un proceso largo. Todo parece indicar que el pueblo va conservando en su memoria máximas, refranes, primero en la etapa cuando era un pueblo peregrino en el desierto. Luego tiene mucha importancia el reinado de Salomón, que es considerado el rey sabio. Las sentencias, los refranes, las máximas encuentran en el reinado de Salomón un ámbito adecuado para consolidarse. Estas máximas, estos refranes se van transmitiendo de manera oral y luego se van colocando por escrito. Y según los biblistas, hacia el siglo V a.C., entonces nos encontramos ya con los textos escritos, todo eso que se ha ido transmitiendo a través de la sabiduría y de la predicación oral, encuentra su forma concreta en el libro de los Proverbios, como ya les he dicho, hacia el siglo V a.C., en la época de la dominación persa. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? Tiene 31 capítulos. Es un libro interesante para ser leído con calma, no de manera apresurada. Cada refrán, cada sentencia, cada máxima nos da para hacer un buen momento de oración. ¿Cuál es el contenido del libro de los Proverbios? En realidad son colecciones de proverbios. Tenemos una primera colección de proverbios capítulo 1 al capítulo 9. Luego tenemos los proverbios de Salomón, del capítulo 10 al 22. No te olvides que se le atribuye a Salomón varios refranes, varias máximas. Del capítulo 22 al 24 tenemos las palabras de los sabios. Del capítulo 25 al 29 nos encontramos con otros proverbios que se atribuyen a Salomón. Luego en el capítulo 30 tenemos las palabras de Agur, un sabio, y terminamos con otras palabras de Lemuel, otro sabio, en el capítulo 31. Es importante darnos cuenta cómo el pueblo valora la sabiduría y, en síntesis, ¿quién es el sabio? El que le hace caso a Dios, y porque le hace caso a Dios, obra siempre correctamente en la vida. ¿Quién fue Agur? Agur y Lemuel son personajes que aparecen en el libro de los Proverbios, son personajes sabios, son personajes que dejan huella porque tienen expresiones sabias. Cambiando lo que hay que cambiar, nos encontramos en la historia de la humanidad con personas también que han dejado refranes para la sabiduría, refranes que nos ayudan también a orar correctamente. Pienso en la sabiduría oriental, por ejemplo, en Confucio, por ejemplo. Está claro que nada se compara a la palabra de Dios, pero también fuera del ámbito de la palabra de Dios, fuera del ámbito de la revelación, encontramos las semillas del verbo, es decir, puntos de verdad en otras culturas.
y esos puntos de verdad nos llevan a la sabiduría existente en diferentes culturas. ¿Cómo obtener o cómo tener sabiduría? ¿Cómo ganar sabiduría en la vida de uno? La sabiduría es un don del Espíritu Santo, hay que pedir al Espíritu Santo ese don, hay que abrirnos a la acción del Espíritu Santo, y eso significa orar todos los días, leer la palabra de Dios, buscar el encuentro con Cristo, porque Cristo es el que nos llena del Espíritu Santo, y así podemos obrar correctamente en nuestro caminar por este mundo. La sabiduría no la hace la experiencia misma del hombre en su existencia, la experiencia. Tu pregunta es interesante. Yo he hablado del don del Espíritu Santo, la sabiduría, porque como creyentes siempre lo primero es la acción de Dios, lo que Dios hace en nosotros. Por supuesto que hay que colaborar con la acción de Dios, y el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene inteligencia, y también a través de su inteligencia va descubriendo los caminos verdaderos y va distinguiendo los caminos que son mentirosos. Por supuesto, toda persona, por ser inteligente, por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios, puede tener esa sabiduría humana, pero hay una sabiduría superior, que es lo que trae el don del Espíritu Santo. ¿A más edad, más sabiduría? No necesariamente, aunque el refrán dice que el gallo viejo, ¿qué más? No sé, Con el usted ala nos mata. habla. ¿Ah? El gallo viejo con el ala mata. Ya. Y también más sabe el diablo por... Viejo que por diablo. No siempre los años hacen que una persona tenga sabiduría. Hay personas que son muy jóvenes, cronológicamente hablando, y son sabias porque viven en gracia de Dios, porque se esfuerzan en agradar a Dios, y hay personas con muchos años que son necias porque no quieren abrirse a la acción de Dios. ¿Cómo se pueden escribir los mejores proverbios de la vida de uno? ¿O cómo se puede inspirarse? ¿Cómo se puede inspirar uno para escribir unos buenos proverbios? A ver, la Que inspiración es contengan un don de lo alto. mensaje. Los proverbios es palabra de Dios puesta por escrito, por obra del Espíritu Santo, así que los proverbios son inigualables. Ahora tú puedes hacer tus propios refranes, tus propias máximas desde tu propia experiencia, y como creyente anda a la oración, lleva a la oración tu vida y saca enseñanzas de lo que has hecho en tu vida, donde has descubierto la presencia de Dios en tu vida, la acción de Dios en tu vida, y transmite esa experiencia a los demás, y así estás comunicando sabiduría. Padre, ¿cuál es la enseñanza del libro de los proverbios? A ver, hay un elogio de la sabiduría. En Proverbios capítulos 8 y 9 se elogia la sabiduría. Qué importante es la sabiduría. La sabiduría no es un conocimiento abstracto. La sabiduría es poner en la vida, plasmar en nuestras acciones lo que Dios quiere que hagamos, y todo lo que Dios quiere que hagamos es para nuestro bien y para el bien de los demás. La sabiduría consiste en llevar una vida donde pasamos haciendo el bien. Otra enseñanza que encontramos en el libro de los Proverbios es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso lo pueden leer en Proverbios 1:7. El temor de Dios hace que uno sea sabio. No es miedo a Dios, es temor a Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre temor y miedo a Dios? Buena pregunta. El miedo es pánico. El miedo es lo propio de un esclavo con su amo. Nosotros somos hijos de Dios. A Dios no se le tiene miedo, se le ama. Pero hay un respeto profundo. Ese respeto profundo es el temor de Dios. Y el libro de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. También otra enseñanza es que los sabios miran con profundidad la realidad para descubrir el plan de Dios. Tienen una mirada profunda. El sabio se desposa con la sabiduría, y el sabio además sabe que se debe confiar en primer lugar en Dios. ¿Confiar ciegamente? A Dios se le debe una confianza total, ciega en el sentido bueno, no en un sentido de irracionalidad. Esa confianza a Dios es una confianza al 100%, porque Dios es Dios. Yo te agradezco estas entrevistas, y con esto termino. Hemos empezado a hablar de los libros sapienciales. Estamos viviendo en un mundo donde falta sabiduría. Por eso, al leer los libros sapienciales y darnos cuenta que el contacto con Dios nos hace sabios. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre,
fue el padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis de Escatología Ortodoxa. No se pierda los programas radiales del padre Carlos Rosell, Confirmando la Fe, los martes por Radio María, y el programa Domingo es Fiesta, los domingos en la mañana por Radio Programas del Perú, RPP Noticias.